Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Hoy es viernes 19 de julio. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Un sábado atravesaba a Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido en sábado, él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros poder escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva, para hoy viernes 19 de julio. Hermanos, hemos escuchado una parte del Evangelio de San Mateo, una perícopa tomada del capítulo 12, versículo del 1 al 8, donde nos habla a nosotros de las espigas arrancadas en sábado. En el Evangelio de hoy veremos muy de cerca uno de los conflictos entre Jesús y las autoridades religiosas de la época. Son conflictos en torno a las prácticas religiosas de aquel tiempo. Se presentaban conflictos en torno al ayuno, a la pureza o a la observancia del sábado, como lo vemos nosotros en este día. La palabra del Señor nos muestra cómo inicia un distanciamiento entre Jesús y las autoridades religiosas y entre los discípulos de Jesús y aquellas prácticas rigurosas propuestas por estas autoridades religiosas. Recordemos que en la época de Jesús el Señor tenía 6 enemigos muy fuertes, algunos muy arraigados. Recordemos algunos, primero los herodianos, los seguidores de Herodes. Segundo, los saduceos, aquellos que no creían en alma ni en resurrección ni en espíritu. Tercero, están los fariseos. Cuarto, están los ancianos, los sacerdotes. Y por último, están los escribas. Los fariseos y los escribas eran los enemigos más arraigados que tenía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este caso, los fariseos, que están rondando a Jesús, que lo están siguiendo, que están viendo hasta el mínimo detalle para poder criticarlo, para poder decirle desde su perspectiva lo que ellos piensan y para querer hacer que la obra de Jesús esté mal. A veces utilizando hasta la misma ley, hasta la misma Biblia, y desde la misma Biblia, de la misma escritura, desde lo que ellos llaman la Tanakh, la Torah, los Neviín y los Ketubín, es decir, la ley, los escritos y los demás, la ley, los profetas y los demás escritos, desde ahí quieren hacer ver mal la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el caso de hoy. Por eso el Señor desde la misma Tanakh, desde la misma Biblia, les da una respuesta contundente que los deja absolutamente callados. El Señor Jesucristo dice que cruzaba un sábado por los sembrados
Y sus discípulos sentían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comérselas. Vea qué interesante esto. Primero, el Señor Jesús va acompañado de sus discípulos. ¿Y por qué el Señor Jesús va acompañado de sus discípulos? Si ustedes leen conmigo, Marcos en el capítulo 3, versículo 13, dice: subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Para qué el Señor Jesús llama a estas 12 personas, a estos 2 apóstoles? Para que estuvieran con él. Por esa razón, donde el Señor va caminando, donde el Señor va cruzando, sus discípulos van caminando y van cruzando también con él, porque van detrás del maestro, aprendiendo al maestro. Sin embargo, ellos van caminando un día que es el día más santo para los judíos, el día sábado, el famoso Shabbat, el día en que Dios descansa. Ese día van caminando, ese día se podían hacer cosas muy pequeñas, muy puntuales. Máximo se podía caminar 1 kilómetro de distancia, dicen algunos biblistas, 1 kilómetro máximo, se podían hacer trabajos muy pequeños, dependiendo de donde ellos estuviesen, dependiendo del grupo en el cual ellos perteneciesen. Asimismo, era el trabajo que ellos podían hacer. Un ejemplo, los fariseos eran supremamente rigurosos con el cumplimiento del sábado, supremamente, y entonces para poder cumplir a cabalidad el día sábado, el día de descanso, se inventaron una serie de pequeñas leyes, tanto rigurosas, minuciosas, que llevaron a que este día se convirtiera en un día de esclavitud para el mismo pueblo. Ahora, el Señor Jesucristo estaba en contra de la celebración del sábado. Antes de la resurrección, no. Antes de la resurrección, el Señor Jesucristo cumplía a cabalidad también el sábado, pero no con esas pequeñas leyes minuciosas que llevaban al pueblo a caer en una esclavitud. De ninguna manera. El Señor cumplía el sábado. El sábado, como de costumbre, entraba el Señor a predicar en la sinagoga, entraba el Señor a enseñar. ¿Acaso el Señor Jesús está en contra de que se guarde el sábado antes de su resurrección? De ninguna manera, porque el Señor estaba al interior del pueblo judío, y para el pueblo judío ese día era el día más santo, el día más sagrado. Ahora, ese día es el día más santo y más sagrado para nosotros hoy día. Pues no, para los cristianos no. Para los cristianos no, porque el día más sagrado para nosotros es el domingo. Y se llama domingo, que no tiene ese nombre, no tiene nombre en la Biblia. Se llama domingo porque domingo significa Dominus Dei, el día del Señor, el día en que resucitó Jesús. Ese día en la Biblia se conoce como el primer día de la semana. El primer día de la semana. Y nosotros lo llamamos el domingo, porque es el día en que resucitó Jesús. Y ese día es el que nos reunimos para celebrar nuestra fe, para celebrar la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de la resurrección, el Señor Jesucristo estaba haciendo su acción pastoral el día sábado, como todo buen judío. Después de su resurrección, el Señor Jesucristo se aparece a sus apóstoles y el primer día de la semana, el día en que resucita, y de ahí en adelante los apóstoles empiezan a reunirse el día que el Señor resucitó. Después le llaman el día domingo, el día del Señor. Hasta el día de hoy nosotros nos seguimos congregando el día domingo para celebrar la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vea qué interesante esto. ¿Por qué este día era el día de descanso para los judíos? Si ustedes leen conmigo en la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 1 dice: se concluyeron pues el cielo y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó el día séptimo de toda labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Estos fueron los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados, dice el escritor Yavista. Bueno, este es el código sacerdotal que va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4a. Sí, este es el código sacerdotal. Después sigue Yavista, la tradición Yavista. Este escrito del Génesis, capítulo 1, versículo del 1
al 2:4a, fue escrito, dicen algunos biblistas, en la época del exilio de la Babilonia, cuando el pueblo de Israel estaba exiliado allí en la Babilonia. Entonces el pueblo se preguntó, bueno, si nosotros somos el pueblo de Dios, si nosotros somos el pueblo escogido por Dios, ¿por qué razón estamos en medio de la esclavitud? ¿Por qué estamos aquí? Y entonces el pueblo se dio una respuesta, dijo, por la infidelidad a la ley, por la infidelidad a la alianza, por la infidelidad al testamento, por la infidelidad al compromiso que hemos adquirido con Dios a través de su alianza. Y entonces el pueblo se preguntó, ¿y entonces nosotros qué tenemos que hacer? Y tenemos que volvernos a la fidelidad, a la alianza. Y también se preguntaron, bueno, y si nosotros somos el pueblo de Dios, ¿por qué razón estamos de esclavos? ¿Acaso no podemos descansar? ¿Cómo que no? Dios mismo en la creación descansó, el pueblo también tiene que descansar. Era una ley de que el pueblo descansara. Claro, estaban esclavizados en la Babilonia. Nabucodonosor en el año 587 se los había llevado para la Babilonia. Este pueblo, estando allí, este pueblo escribe también algunas leyes. Recapitularon algunas leyes que habían sido leyes orales. Un ejemplo, cuando el Señor le entrega el decálogo a su siervo Moisés. El Señor en el decálogo, el Señor dice lo siguiente, Éxodo 28, recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de reposo en honor de Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad, pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra y el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día sábado y lo santificó. Por eso recuerda el día sábado para santificarlo. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Es un mandato para los judíos guardar el día sábado. Eso también lo repite Éxodo 34, 21, entre otros textos bíblicos que encontramos nosotros del decálogo, que encontramos en la ley. Deuteronomio capítulo 5, versículo 6 al 22, Éxodo 34, versículo 10, 27, entre otros. Es un mandato para los judíos en el Antiguo Testamento guardar el día sábado. ¿Por qué? Porque Dios crea el mundo, en el séptimo día Dios descansa, entonces el pueblo también tiene que descansar al igual que Dios. Es una orden de que no se haga ningún trabajo, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu forastero. Sin embargo, algo más puntual de qué clase de trabajo no se podía hacer, no lo dice la misma Sagrada Escritura. Ordena a no hacer ningún trabajo. Entonces, alrededor de esta orden, los fariseos empiezan a crear una serie de órdenes para que el mismo pueblo no pueda ejercer el trabajo conforme a la ley de Dios. Y a veces se convertían en unas cosas terribles. Si ustedes leen, digamos, los escritos del Qumrán, encontrados creo que en el año 1947, los escritos del Qumrán nos hablan a nosotros de cómo los esenios, aquella comunidad que se había ido, se había aislado, se había refugiado a las orillas del Mar Muerto, tenían unas leyes fuertísimas para el cumplimiento del día sábado. Un ejemplo, si una persona tenía que cargar un pañuelo porque estaba enfermo, entonces no podía cargar el pañuelo, se lo tenía que amarrar en su brazo, se lo tenía que amarrar en su cuerpo para que este pañuelo hiciera parte de su vestimenta y poder llevarlo porque no lo podían cargar en sus manos. Era algo supremamente riguroso. Entonces la pregunta es, ¿acaso el Señor Jesucristo estaba en contra de que se cumpliera el día sábado, se descansara? De ninguna manera. Lo que el Señor Jesucristo estaba en contra era de aquellas leyes tan rigurosas que llevaban al pueblo a caer en una esclavitud y a su vez en una hipocresía. Tanto que pasaban por encima de la persona para poder cumplir. El día sábado pasaban por encima de la persona. Y el Señor Jesucristo eso se lo va a criticar. ¿Acaso si ustedes ven que su animal se cae en un pozo un día sábado, no lo van a sacar? Se pregunta el Señor en alguna parte de la Biblia. Claro que sí. Sin embargo,
Escúcheme muy bien esto. Una ley tan rigurosa de cumplimiento que pasaba por encima de las personas. Y es el caso que nosotros vemos entre el confrontamiento entre los fariseos y los discípulos del Señor. Que en aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados y sus discípulos sintieron hambre. Vea qué interesante esto. El sábado caminaban y los discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y comérselas. Y esta acción, este trabajo, lo vieron mal los fariseos. Vea lo que dice el versículo 2, Mateo 12:2. Al verlo, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. La recolección de espigas era, según los intérpretes de la ley, un trabajo prohibido. Éxodo 34:21 directamente lo prohíbe. Vamos a ver Éxodo 34:21, donde da esa ley expresa de que no lo pudo hacer. Dice Éxodo 34:21, durante 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás. En la siembra y en la siega descansarás. No se podía ni sembrar ni cegar. Y esta acción de arrancar espigas por parte de los discípulos de Jesús era tomada por los fariseos como una siega, es decir, como la recolección de aquel trigo, de aquella espiga, para ellos comérsela. Sin embargo, esto lo ven los fariseos y lo ven mal. La ley por la ley, el rigorismo por el rigorismo, el cumplimiento por el cumplimiento. Entonces le dicen: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Le citan Génesis capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Le citan Éxodo capítulo 20, versículo 8 del 1 al 11. Le citan Éxodo capítulo 34, versículo 21. Le citan tal vez Deuteronomio capítulo 5, versículo 6 en adelante. Le citan la Biblia. Le sacan al Señor Jesús la Biblia y con la palabra, le están diciendo: mira, tus discípulos están haciendo algo en sábado. Esto es algo muy contemporáneo también. Hay mucha gente que lo aborda uno con la Biblia en la mano y le dice: mira, tú estás haciendo algo que está prohibido. Sin embargo, es una mala interpretación de la misma ley. Es una mala interpretación de la misma Biblia. Es una mala interpretación de la misma palabra de Dios. Es una mala aplicación de esa palabra. Y por esa razón, el Señor Jesucristo va a sacar de la misma Biblia 3 ejemplos que van a abarcar la Biblia completa. Vea que el Señor Jesucristo va a sacar 3 ejemplos puntuales. Va a hablar del rey David, va a hablar de los sacerdotes y va a hablar de los profetas. Es decir, el Señor toma un libro histórico, un libro legislativo y un libro profético. Lo que los judíos llamaban la Tanakh, la ley, los Neviín y los Ketubín. Tanakh, profetas, ley, profetas y demás escritos. Ley, la Torá. Neviín, los profetas. Ketubín, los demás escritos. Ley, profeta y los demás escritos eran la manera en cómo se dividía la Biblia en el Antiguo Testamento para los judíos. Algo de esto, si mi memoria no me falla, lo podemos encontrar nosotros en el libro del Eclesiástico, donde nos habla a nosotros el prólogo del Eclesiástico. Dice: la ley, los profetas y los escritos que les siguieron nos han transmitido muchas importantes lecciones. El prólogo del Eclesiástico, prólogo número 1. La ley, los profetas y los escritos que les siguieron. Esa era la manera en que se dividía la Biblia para los judíos. Y el Señor Jesucristo va a tomar 3 ejemplos, se lo repito: de David, desde los libros históricos; de los sacerdotes, desde el libro legislativo, desde la ley; y desde los proféticos, desde Oseas, los profetas, la ley, los profetas y los demás escritos. Desde los libros históricos, el Señor toma como ejemplo al rey David. El rey David, que en Primera de Samuel, capítulo 21, versículo del 2 al 7, el rey David hace una acción que está contenida aquí en la Sagrada Escritura. Dice el Señor:
Pero él les dijo, ¿no han leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los compañeros que lo acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no era lícito comer ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? Levítico, en el capítulo 24, versículo del 5 al 9, da una ley para Aarón y para los sacerdotes. Dice, los panes de la presencia. Tomarás flor de harina y cocerás con ella 12 tortas. Cada torta representaba a una tribu del pueblo de Israel, 12 tribus. De 2 décimas cada una. Las colocarás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa pura en la presencia de Yahvé. Pondrás sobre cada hilera incienso puro. Será para el pan un memorial, manjar abrasado para Yahvé. Todos los sábados, sin excepción, lo dispondrá en presencia de Yahvé, de parte de los israelitas, en señal de la alianza perpetua. Será para Aarón y sus hijos, y lo comerán en lugar sagrado, porque es cosa sacratísima, tomada de los manjares que se abrazan para Yahvé, y esto es un decreto perpetuo. Levítico capítulo 24, versículo del 5 al 9, llamado los panes de la presencia. 12 panes que se ponían los sábados. Cada pan representaba a una tribu del pueblo de Israel y se cambiaban los sábados, y ese pan solamente lo podía comer Aarón, que es la figura sacerdotal, con sus hijos, en un lugar reservado, porque es un pan sacratísimo. Sin embargo, el rey David, que en primera de Samuel capítulo 21 estaba huyendo, si ustedes leen un poco más atrás, primera de Samuel capítulo 19, versículo 8, habla de la fuga de David. Atentado de Saúl contra David. Saúl se puso celoso porque el pueblo gritaba, Saúl mató millares y David mató miriadas. Primera de Samuel 18:7. Las mujeres danzando cantaban a coro. Saúl mató millares, miles, y David mató miriadas, 10,000. Se irritó mucho Saúl y le disgustó el suceso, pues decía, dan miriadas a David, dan miriadas a David y a mí millares. Solo le falta que David sea rey. Y desde aquel día en adelante miraba Saúl a David con ojos de envidia. Y por esos ojos de envidia, entonces el rey Saúl quiere matar a este joven llamado David. Le hace un atentado en el capítulo 19, versículo 8. David es salvado por Mical, la hija de este hombre. Después, Saúl y David hablan con Samuel. Jonathan favorece la huida de David, según nos dice el capítulo 20, el primer libro de Samuel. Y en el capítulo 21, David, que estaba huyendo, llega delante del sacerdote Ahimelech. Ahimelech, temblando, sale al encuentro de David y le pregunta por qué había ido solo con sus hombres. Respondió David al sacerdote Ahimelech que el rey le había dado la orden de que llegara solo y que nadie supiera acerca de aquel asunto. Le preguntó David al sacerdote Ahimelech que si tenía algo de comer, que si tenía algo a la mano. Entonces le dice, dame 5 panes o lo que haya. Y respondió el sacerdote a David, no tengo a mano pan profano, pero hay pan consagrado. Si es que los muchachos se han abstenido al menos del trato con mujeres, porque la pureza ritual, al menos en los tiempos de salida a la guerra, eran requeridos para los soldados. Le dice, si ellos se han abstenido al menos del trato con mujeres, pueden comerlo. Respondió David al sacerdote, ciertamente que la mujer nos está prohibida, como siempre que salgo a la campaña, y los cuerpos de los muchachos están puros, aunque es un viaje profano, cierto que hoy sus cuerpos están puros. Entonces el sacerdote le dio el pan consagrado, porque no había allí otro pan, sino el pan de la presencia. Ve qué interesante esto. Llega el joven llamado David delante de este sacerdote Ahimelech y le pide de comer, y el sacerdote le da el pan reservado para Aarón y para sus hijos, para los sacerdotes. Sin embargo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo pone
este ejemplo. Le dice el Señor, ¿no han leído lo que hizo David cuando sintió hambre y los que lo acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? Jesús recuerda que David había hecho una cosa prohibida por la ley, pues sacó a los panes consagrados del templo y se los dio a sus soldados para que comiesen porque tenía hambre. Sin embargo, ningún fariseo tenía el valor de llegar a criticar al rey David, y entonces lo único que hicieron fue guardar silencio. Qué interesante esto. Los apóstoles sienten hambre, los apóstoles arrancan espigas, los apóstoles comen, y para los fariseos eso es algo prohibido hacer en la ley. Sin embargo, que conocían la Biblia, lo que hizo el joven llamado David, el rey David, por sus hombres cuando sentían hambre, eso sí los fariseos lo ocultan, porque sencillamente no tenían la valentía de llegar a criticar a un rey como el rey David. Ahí cesa la parte de los libros históricos. Ahora viene la otra parte, que es la parte legislativa, de la ley. Tampoco han leído en la ley, dice el Señor, en la ley, que el día sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa. Pues yo les digo que aquí hay algo mayor que el templo. Si ustedes leen Deuteronomio, capítulo 12, versículo 15, ustedes van a encontrar algo acerca de esta actividad sacerdotal en el templo. Jesús, acusado por las autoridades religiosas, argumenta a partir de lo que ellas mismas hacen el día sábado, que ellos también están de una u otra manera violando la ley. ¿Por qué? Porque los sacerdotes el día sábado trabajan más que cualquier otra persona. El sacerdote el día sábado tiene que presidir el culto, como existían los sacrificios, entonces tienen que tomar los animales, cargarlos, tienen que barrer el templo, tienen que sacrificar, degollar, tienen que correr, tienen que barrer, tienen que hacer de todo los sacerdotes. Entonces el mismo Señor, desde el mismo argumento que le sacan a él los fariseos, el Señor le dice, tampoco han leído en la ley que en el día sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incluir en ninguna culpa. Pues yo les digo que aquí hay alguien mayor que el templo. ¿Y quién es ese que es mayor que el templo? Pues nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es mayor que el templo. Los fariseos decían que eso no iban en contra de la ley. Pensaban que era normal, que la misma ley los obligaba a hacer eso, a trabajar el mismo día sábado, porque eran los encargados del culto, encargados del templo. Sin embargo, si se iban al rigorismo por el rigorismo, a la ley por la ley, ellos mismos estaban quebrantando el día sábado. Aquellos que estaban viendo en los discípulos de Jesús, ellos lo hacían de una manera aún más grande, aún mayor. Sin embargo, creían que no incurrían en ninguna culpa, en ningún tipo de culpa. El tercer ejemplo que el Señor pone es el ejemplo de el profeta. El Señor Jesucristo dice, si hubieran comprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. La intención de Jesús es que los fariseos descubran cuál era la intención de Dios en el momento de dar la ley. Porque una cosa es la intención de Dios en el momento de dar la ley, y otra cosa fue como los fariseos, como los escribas, como los legisladores la entendieron, la aplicaron y la enseñaron a este pueblo. Si ustedes leen el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, versículo 20 en adelante, el Señor Jesucristo va a dar una nueva interpretación de la ley. Va a llevar la ley al cumplimiento, al pleno cumplimiento. Yo no he venido a aburrir la ley, dijo el Señor. Yo he venido a darle pleno cumplimiento. Por esa razón el Señor, desde el versículo 20 hasta el 45, 48, el Señor va a decir, ustedes han oído que se les dijo, pero ahora yo les digo, es decir, una nueva interpretación, porque el Señor busca el verdadero sentido evangélico de la ley, la intención de Dios al momento de dar la ley. Si
hubieran comprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesucristo cita la frase del profeta Oseas. Oseas en el capítulo 6, versículo 6. La palabra misericordia viene de dos palabras. Miser, que es miseria, y cor, que es corazón. Es decir, tener el corazón abierto, dijo el Papa Francisco, a la miseria del otro. Misericordia quiero y no sacrificios. No condenarían, dice el Señor, a los que no tienen la culpa. Y esto es importantísimo, porque los fariseos se encargaban era de condenar, de criticar, de perseguir, de hacer que la obra de Jesús pareciera la obra del enemigo. Ya lo va a decir más adelante, los mismos fariseos van a decir que la obra de Jesús es la obra del diablo. Eso es lo que ellos querían. Sin embargo, el Señor los manda a estudiar la misma ley. Vayan y estudien la ley. Misericordia quiero y no sacrificio. Dice la Biblia Jerusalén, citando ese texto, que también Marcos en el capítulo 9, Mateo en el capítulo 9, versículo 13, el Señor cita este ejemplo. Vamos a leerlo. Mateo en el capítulo 9, versículo 13 dice: vayan pues a aprender qué significa quiero misericordia y no sacrificios, porque he venido a llamar a los justos y no a los pecadores. Vea qué interesante esto. El Señor Jesucristo, desde esta controversia con estos fariseos, que le está citando la Biblia, haciendo quedar mal la misma obra del Señor, el Señor les va a citar la Biblia sacándole tres ejemplos importantes. El ejemplo histórico a través del rey David, el ejemplo legislativo a través de la acción de los sacerdotes y el ejemplo profético a través del profeta Oseas. Vayan a aprender, vayan a escuchar. Si hubieran comprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a los que no tienen culpa. ¿Quién no tiene culpa? Pues sus apóstoles, pues los discípulos no tenían culpa de nada. Estaban con el Señor, que es el Señor del sábado. ¿Y qué significa que el Señor es Señor del sábado? Significa de que el verdadero sentido del sábado no es condenar a la persona, sino es darle la gloria a Dios. El verdadero sentido del sábado no es que el sábado se convierta en un día pesado, en un día de esclavitud, sino que en un día de descanso, en un día de libertad. Y el Señor Jesucristo, que está con sus apóstoles, les está dando la plena libertad para que puedan obrar en el mismo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que el Señor Jesús le está diciendo a estos fariseos. Dice la Biblia, en el comentario de la Biblia Jerusalén, en este versículo dice: Jesús afirma que las leyes, aún las consideradas de institución divina, como la del sábado, deben subordinarse a la necesidad o a la caridad. Afirma también que tiene poder para interpretar con autoridad en cuanto hijo la ley de Moisés. Es decir, está dando una plena interpretación. Jesús es Señor del sábado. Y al ser Señor del sábado, está interpretando este día con un verdadero espíritu evangélico, con la verdadera intención que Dios tenía al darles esta ley. Pidámosle hoy al Señor que nosotros podamos escudriñar las Escrituras, podamos conocerlo, podamos aprenderlo y que podamos aplicarla conforme según su santa voluntad, como nos la enseña a nosotros la Santa Iglesia Católica. Y un consejo: no veamos la paja que tiene el hermano en el ojo, sino veamos la viga que tal vez está en el nuestro. Volvámonos a Dios a través del corazón de la Virgen María y pidámosle al Señor que nosotros podamos conocer y llegar al pleno conocimiento de la verdad. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 63, versículos 7 al 9. Señor, si acostado me vienes a la mente, quedo en vela meditando en ti, porque tú me sirves de auxilio y exulto a la sombra de tus alas. Mi ser se aprieta contra ti, tu diestra me sostiene. Oremos. Glorificado seas, Padre, porque Cristo nos liberó de la esclavitud de la ley para vivir en la libertad de los hijos de Dios, que se dejan guiar por tu Espíritu. Concédenos seguir su ejemplo por la obediencia de la fe.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy viernes 19 de julio. Recordemos lo que dice el Señor: misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que cualquier otra cosa. Oseas capítulo 6, versículo 6. Hermanos, hemos llegado al final de este programa, pero antes de despedirlo, quiero recordarles que he sido invitado a una peregrinación el próximo año, de abril 15 al 1 de mayo del año 2020. La idea de este viaje es conocer 6 países en un solo viaje. La idea de este viaje es pasar por santuarios marianos y por lugares santos. Queremos estar en Fátima, queremos estar en Lourdes, en Medjugorje, en Montserrat, queremos ir al Vaticano, a la audiencia general con el Papa y terminar en Israel, en la Tierra Santa. Este viaje lleva por título Caminemos con María para seguir a Jesús. Es una peregrinación donde queremos verdaderamente encontrarnos con Dios. Yo los invito a que ustedes me acompañen. He sido invitado como el guía y director espiritual de esta hermosa peregrinación. Si usted quiere acompañarme, se puede comunicar a los números telefónicos área 708-351-8868 o área 773-344-4816. Gracias, mis hermanos, por acompañarme a esta gran peregrinación de abril 15 al 1 de mayo del año 2020. Caminemos con María para seguir a Jesús. Hermanos, una segunda cosa, estoy buscando embajadores de la Buena Nueva, personas que me ayuden a que estos videos lleguen a muchos corazones, a muchas personas que necesitan conocer a nuestro Señor Jesucristo, que quieren llegar al pleno conocimiento de la verdad, pero no saben cómo hacerlo. Ayúdenme a que estos videos lleguen a muchas personas. ¿Y cómo lo pueden hacer? Vean, suscríbase al canal de YouTube, reproduzca el video, dele me gusta, copie el link y compártalo con sus familiares y con sus amigos, pidiéndoles el favor que a su vez repliquen, que hagan lo mismo. Y por último, les recuerdo la campaña $1 para la evangelización. Queremos grabar una película católica y necesitamos de su ayuda. Si las personas que están inscritas a este canal de YouTube, más de 157,000 personas, donaran $1 una vez en su vida, podríamos llegar a recoger el dinero para grabar esta gran película católica. ¿Cómo lo pueden hacer llegar? Si están interesados, en la descripción de los videos está la manera en que ustedes lo pueden hacer llegar. En Colombia se hace a través del Bancolombia o a través de Nequi, una aplicación para poder donar. En Estados Unidos a través de Wells Fargo o por PayPal, que es una plataforma de donación. Yo les agradezco por ayudarme en esta campaña $1 para la evangelización. Y ahora sí, mis hermanos y mis hermanas, yo quiero despedir este programa impartiendo sobre ustedes la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.